Capítulo 1. 1818. El conde de Winchester entró en el Club White. Cuando pasó al salón, utilizado solo por las mañanas, le pareció que regresaba al pasado. Casi esperaba encontrarse sentado en su lugar de costumbre junto a la ventana con Beau Brummel. Sin embargo, este había sido exiliado al continente desde hacía 2 años, así que optó por buscar algún rostro conocido. En ese instante alguien exclamó: Winchester. Al volverse encontró el rostro sonriente de su amigo Sir Anthony Keswick al final de la habitación. Se le acercó y Sir Anthony exclamó: «Te has convertido en un desconocido, Gard. Pensaba que te habíamos perdido para siempre». El conde sonrió y se sentó junto a él. «Estoy vivo», dijo él, pero como si no lo estuviera. «¿Tan mal están las cosas?», le preguntó su amigo. «Sí, pésimas». «Entonces tómate un trago». «Solo si tú lo pagas», respondió el conde. «Las cosas deben estar muy mal. Peor». Sir Anthony llamó a un camarero y le ordenó una botella de champaña. «Necesitas alegrarte», sugirió él. «¿Qué ha sucedido?». «No te lo voy a decir porque es muy deprimente», respondió el conde. «He fracasado, Tony. He fracasado por completo en todo cuanto he intentado hacer». «No puedo creerlo», exclamó Sir Anthony. El conde suspiró. «He venido a Londres en busca de una última oportunidad para salvarme y si esto me falla, será mejor que me meta un pedazo de plomo en la cabeza». El camarero abrió la botella de champaña. Sir Anthony ofreció una copa a su amigo y tomó otra. «Voy a proponer un brindis que también será una predicción», dijo él, «y es mi ferviente deseo para que todo salga mejor en el futuro». «Solo puedo rezar porque tenga razón», respondió el conde, y miró a su alrededor mientras bebía la champaña. Había algunas caras nuevas y muchas de las ya familiares. Todos estaban bebiendo y en completa calma a pesar de los estragos de la guerra. Descubrió al duque de Norfolk. Como era habitual, estaba bebiendo más de la cuenta, pero siempre lograba hacer que sus amigos se embriagaran antes que él. El duque, mejor conocido como Jockey Norfolk, era un hombre que podía beber todo el día sin parar y lograr mantenerse en pie. Representaba toda una personalidad. En el club Beef Stick solía comerse 5 bistecs y varias botellas de Oporto. Se contaban cientos de anécdotas acerca de sus aventuras y el conde volvió la cara con disgusto. Estaba pensando que beber, sin control alguno, era una extravagancia que pocos hombres de aquella época podían costear. La expresión de su rostro hizo que Sir Anthony ofreciera: «Permíteme prestarte cierta cantidad». El conde negó con la cabeza. «Gracias, Tony. Siempre has sido un buen amigo, mas no voy a abusar de ti ni de nadie». Sir Anthony lo miró preocupado. «¿No pensarás recurrir a los usureros?». El conde no tuvo necesidad de responder. «No puedes hacerlo», exclamó Sir Anthony. «He visto a muchos a quienes han dejado secos, conservando únicamente la vida. Esa es más o menos mi posición», aseguró el conde con amargura. Mientras hablaba, comprendió que aquello era consecuencia funesta de la guerra. Para algunos la paz quería decir un mayor desastre que pelear contra el ejército invencible de Napoleón. Una cosa era enfrentarse al peligro en el campo de batalla y sentir que estaba uno defendiendo a su propio país. Y otra, muy diferente, el regresar y encontrarse con un hogar destrozado, con el techo a punto de derrumbarse, los campos sin cultivar porque todos los hombres aptos habían tenido que irse a la guerra. Asimismo, enterarse de que muchos de los bancos del campo se encontraban cerrando sus puertas. En su totalidad los granjeros estaban en bancarrota porque no había mercado para lo que ellos cultivaban. Era difícil que alguien como él no se sintiera amargado, pensó el conde, sobre todo cuando sabía cómo hombres que se distinguieron en el servicio militar eran dados de baja sin una pensión o una palabra de agradecimiento. Terminó de beber su champaña y Sir Anthony le volvió a llenar la copa. «¿Qué vas a hacer, Gard?», preguntó inquieto. «Me voy a poner de rodillas delante de Rustus Grun», contestó el conde con voz áspera. Su amigo emitió una exclamación de horror. «Rustus Grun no». «¿Acaso ya has ido a ver a este zorro? Debes estar loco. Hace 2 años, cuando nadie me quería prestar ni un centavo, él sí lo hizo».
Entonces lo único que puedo decirte es que preferiría arrojarme al mar que solicitarle un préstamo al usurero más despiadado que jamás existió en el West End. El conde nada dijo y después de un momento Sir Anthony preguntó. ¿No te queda nada para vender? He vendido ya todo cuanto podía, respondió el conde. El dinero se utilizó para pagar las cuentas que se acumularon cuando mi madre estaba tan enferma. Lo poco que hay en la casa está destinado para el hijo que no puedo darme el lujo de engendrar. ¿Y qué me dices de tus tierras? Posees un número considerable de acres. Están llenas de malas hierbas y no han sido aradas. Y aunque lo estuvieran, no puedo comprar semillas para sembrarlas. Sir Anthony suspiró. En verdad lo siento mucho, Gart. Yo lo siento más, respondió el conde, sobre todo por mis pensionados. Ellos tienen hambre, Tony. ¿Te puedes imaginar lo que es ser consciente de que servidores, leales a mi familia durante generaciones, están pasando hambre y que yo no puedo ayudarlos? La voz del conde adquirió un tono patético. Sir Anthony le llenó la copa una vez más y era obvio que no encontraba las palabras adecuadas para confortarlo. Ambos permanecieron en silencio durante un momento y de pronto Sir Anthony preguntó. ¿En realidad piensas ir a ver a ese hombre? Tengo una cita a las 5 de la tarde. ¿Una cita? Le escribí preguntándole si podía entrevistarlo. Hubiera sido una pérdida de dinero venir a Londres y no encontrarlo. Él estará siempre que pueda dejar desnudo a algún infeliz que esté pasando por una mala racha. Sir Anthony habló en broma y el conde comentó. Me respondió indicándome que viniera a verlo hoy. He estado orando porque él no haya decidido pedirme que le regrese lo que me prestó antes. Creo que no debes ser muy optimista, murmuró Sir Anthony. Bradford tuvo que marcharse al continente el año pasado y es muy poco probable que pueda regresar. El conde miró a su amigo sorprendido. Yo creía que él tenía bastante dinero. Lo tenía hasta que empezó a jugar y tuvo que pedirle dinero a Rustus Groom para pagar sus deudas. ¿Quieres decir que se quedó en la ruina? Así es. A excepción de una casa ancestral que se le estaba cayendo encima y tierras que están en un estado lamentable. El conde contuvo la respiración pues comprendió que él navegaba en el mismo barco. Bebió de un golpe el resto de la copa y se puso de pie. Todavía no son las 5, observó Sir Anthony. Lo sé, respondió el conde, pero necesito estar muy claro de la mente para tratar con Rustus Groom, así que ya no deseo beber más. Si él se muestra más accesible de lo que esperas, regresa, sugirió Sir Anthony, e iremos a la ciudad. Hay algunas chicas muy atractivas o podremos ir a ver a Harriet Wilson. Dios mío, exclamó el conde. Casi me había olvidado de su existencia. Harriet no se sentiría halagada si te escuchara. Ahora trae a varios nobles detrás de ella, incluyendo al duque de Wellington. Su hermana Amy, quien es más lista que ella, se casó con el duque de Berwick. Casi no puedo creerlo, exclamó el conde. Harriet Wilson y sus 3 hermanas, Amy, Fanny y Sofía, eran 4 de las mujeres más conocidas de Londres. Ellas eran hijas de un relojero llamado Debauchet. Las 4 hermanas llevaban vidas muy escandalosas y llenas de picardía. Harriet no ocultaba el hecho de que se había convertido en la amante del conde de Craven a la edad de 15 años. Después vivió bajo la protección de una serie de aristócratas importantes. Estaba escribiendo sus memorias. Un buen número de jóvenes, que con el tiempo se habían mejorado en sus costumbres, estaban muy nerviosos pensando cómo aparecerían en el libro. El conde sonrió antes de responder. No creo que desee asistir esta noche a una de las fiestas que Harriet suele dar. Sea cual fuere la respuesta de Groom, regresaré al campo. Tienes suerte de vivir cerca de Londres, le indicó su amigo. Cuídate de los salteadores. El conde rió. El salteador que pueda obtener algo de mí tendrá que ser un mago. Es más, ya he estado pensando en la posibilidad de tomar ese oficio. No es mala idea, bromeó Sir Anthony. El inconveniente es que si te descubren es muy incómodo tener que colgar de una cuerda. Tienes razón, convino el conde. Hasta luego, Tony, y gracias por la champaña. Tendré otra botella lista por si decides regresar. El conde sacudió la cabeza y se encaminó hacia la puerta. Él era un joven bastante bien parecido. Muchos de los socios que estaban sentados en los sillones de piel lo miraron cuando pasó junto a ellos. Dueño de una figura excelente,
con hombros muy anchos y caderas estrechas que le daban una apariencia atlética. Muchos caballeros de su misma edad no podían evitar el envidiarlo. «Buenas noches, milord», le dijo el portero cuando le abrió la puerta. «Me da gusto ver a su señoría otra vez». «Gracias, Jenkins», respondió el conde. «Buenas noches». Un viento helado soplaba por la calle St. James. El conde sintió que le llegaba hasta los huesos. Él había dejado su abrigo muy gastado ya donde había guardado su caballo. Ahora se arrepintió de haberlo hecho. Cuando llegó a Piccadilly comenzó a orar porque Rustus Grun lo ayudara. De no ser así, no tenía la menor idea de lo que podría hacer. En una de las callejuelas que salían de Piccadilly, cerca de la glorieta, aparecía una puerta oscura al final de 3 escalones. Esta pertenecía a una casa pequeña situada entre 2 más grandes. Nada en ella llamaba la atención a no ser por el aldabón de la puerta que necesitaba ser pulido. Debajo se veía una pequeña placa que decía: Rustus Grun, prestamista. Dentro había un pasillo sin alfombrar y una escalera que conducía al piso superior. A la izquierda se hallaba una oficina pequeña y sucia ocupada, casi en su totalidad, por un enorme escritorio. Las paredes eran oscuras y las cortinas, nombre muy generoso para aquellas garras, estaban corridas. La única luz provenía de 2 velas colocadas a cada lado del escritorio sobre el cual había un tintero hecho de un cráneo. Un frasco que alguna vez contuvo mermelada guardaba varias plumas para escribir. Sentado tras el escritorio estaba un hombre de edad avanzada con los cabellos en desorden y que le caían a ambos lados del rostro. Sus ojos se mantenían ocultos por unos lentes oscuros. Quienes lo veían no podían adivinar sus expresiones, pero sabían que él los estaba observando. Él parecía mirar hasta lo más profundo de quienes lo visitaban. «Ese hombre me asusta», le había dicho un joven a Sir Anthony. «Hay algo misterioso en él, y juraría que puede leer los pensamientos». «No me sorprendería», repuso Sir Anthony. «Nunca he visitado a este tipo, gracias a Dios, pero todos quienes lo han visto opinan lo mismo, que es un adivino o un brujo. Deberían colgarlo», exclamó el joven con furia. «Entonces irías con otro igual», señaló Sir Anthony. «¿Por qué no te guardas tu dinero en la bolsa en lugar de arrojarlo a la basura?» Como no estaba recibiendo las condolencias que necesitaba escuchar, el joven se alejó. Sir Anthony pensó que, sin duda, ese joven debería tener razón acerca de Rustus Grun. Este era despiadado y mucho más hábil que los demás prestamistas. Ahora Rustus Grun expresó con voz grave y sorprendentemente bien educada: «Creo, Dawson, que hemos dejado que el marqués se enfríe los pies lo suficiente como para que se vuelva más aprensivo». Dawson, el hombre a quien Rustus Grun hablara, se levantó de su escritorio en la habitación contigua. «¿Tiene el informe acerca del marqués?», preguntó él. «Sí, lo tengo delante de mí», respondió Rustus Grun. «Gastó todo cuanto yo le presté en amoríos y en vino. Mujeres procedentes de la más baja estofa, y el vino que ha consumido sería suficiente para llenar un lago». «Si me lo pregunta», comentó Dawson, «él es un pecador sin redención posible». «Estoy de acuerdo», respondió el señor Grun, «pero también es un marqués». Dawson no respondió y por el momento su jefe parecía estar inmerso en sus pensamientos. Enseguida dijo: «Hágalo pasar». Dawson salió de la habitación y cruzó el pasillo hasta donde había otra más pequeña. Esta daba a un patio sucio en la parte trasera del edificio. El marqués de Rowden estaba esperando. Con sus 33 años de edad debería haber estado en su mejor momento. Sin embargo, los años de excesos y las desveladas continuas en los centros nocturnos dejaron sus huellas. Estaba excedido de peso y su cara abotagada y roja. Las ojeras aparecían muy marcadas y los ojos sumidos en el rostro. Además tenía un abdomen abultado. Cuando Dawson apareció le costó algo de trabajo incorporarse. «Ya era hora», espetó él. «Pensé que su jefe se había olvidado de mí». «Lo está esperando milord», dijo Dawson y se adelantó para abrir la puerta de la oficina. Haciendo un esfuerzo, el marqués enderezó los hombros y mantuvo la cabeza en alto. Entró, pero Rustus Grun no levantó la mirada de lo que estaba haciendo. Es más, pareció concentrarse más. «Me ha hecho esperar mucho tiempo», se lamentó el marqués con tono altivo. «Siéntese»,
repuso Rustus Grun con voz muy grave. Había algo amenazante en ella. El marqués se sentó en la silla recta que estaba frente al escritorio. Entonces comenzó a decir: necesito otro préstamo y me parece que el interés que me cobró en el último fue exorbitante. Hizo una pausa para dar oportunidad a Rustus Grun de hablar, pero como este no lo hizo continuó: estoy dispuesto a ofrecerle un 20% y ni un centavo más. ¿Me entiende? Rustus Grun levantó la cabeza. No estoy dispuesto a prestarle más dinero, mi señor marqués, y quiero que me liquide de inmediato lo que ya le presté. Hubo un silencio pesado cuando el marqués lo miró con fijeza. La expresión de horror que reflejó su rostro lo hizo verse como si los ojos se le fueran a salir de sus órbitas. ¿Quiere que le regrese sus 30.000 libras? De inmediato. Pero usted sabe tan bien como yo que no puedo reunirlas. Entonces le quedan dos opciones. Hubo un silencio prolongado hasta que el marqués preguntó en voz baja: ¿cuáles son? Puede ir a la cárcel de los deudores o firmar este documento. ¿Firmar qué documento? ¿Qué dice? Demandó el marqués. Es un contrato mediante el cual su señoría me cede 500 acres que forman el sur de sus propiedades, incluyendo la aldea de Lower Roden, así como la mina de carbón. El marqués se quedó atónito. Por el momento pareció incapaz de articular palabra. Pasado el impacto dijo: esas tierras están hipotecadas. Eso no es cierto, milord, respondió el señor Grun, así que no pierda tiempo con mentiras. Esas tierras fueron incorporadas a las demás propiedades cuando su madre se casó con el difunto marqués. Por supuesto también incluye la casa Dower, que está en condiciones aceptables comparada con Rockwood Hall. El marqués lanzó un grito estentórea. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo sabe todas esas cosas sobre mí? He estado investigando, respondió el señor Grun, y no tengo la menor intención de sumar dinero bueno al malo. Hizo una pausa y después continuó: cuando le presté las 30.000 libras usted me aseguró que eran para reparar la casa y poner a trabajar las tierras, empleando a hombres que eran dados de baja del ejército y que necesitaban trabajo. Sin embargo, milord no ha hecho nada de eso. El marqués inclinó la cabeza. Entonces dijo: la vida en Londres es muy costosa y el dinero no fue suficiente. No hace falta darme detalles acerca de cómo lo gastó, observó el señor Grun. Un collar de rubí regalado a una mujercita no es exactamente lo mismo que cultivar las tierras o hacer trabajar la mina. ¿Cómo se atreve a meter las narices en mis asuntos? Espetó el marqués. Lo que yo hago con mi dinero es solo de mi incumbencia. Es mi dinero, le recordó el señor Grun, y por eso firmará su señoría este papel, o se atendrá a las consecuencias. Reinó un silencio prolongado, y, como si se diera cuenta de que estaba vencido, el marqués miró el papel. Rustus Grun lo había empujado, sobre la mesa, hacia él. Sin hablar tomó una pluma. La mano le temblaba cuando la levantó para usarla sobre el papel. Y cuando firmó su nombre exclamó: maldito sea. Ojalá que se pudra en el infierno, que es de donde no debió salir nunca. Rustus Grun no pareció escucharlo. Se limitó a tomar el documento. Lo observó para asegurarse de que la firma estaba correcta. Por fin, el marqués se dirigió hacia la puerta. Dawson la abrió. Antes de atravesarla, el marqués se volvió para mirar a Rustus Grun. Es usted el diablo en persona. Eso es lo que es. Espero que se queme en su propio fuego. Se dirigió hacia la puerta exterior, la abrió y después de salir la cerró de un golpe. Dawson cerró la puerta de la oficina y se acercó al escritorio de su jefe. Pudo haber sido peor, comentó de manera lacónica. Puede decirle a Cumbe que la mina de carbón ya es nuestra, dijo el señor Grun, y recuérdele que debe cumplir antes su promesa de pagarle a los pensionados y repararles sus casas. Dawson asintió. Él es un caballero íntegro y estoy seguro de que no se arrepentirá de vendérsela. Hemos ganado muy poco vendiéndosela a Cumbe, respondió el señor Grun, pero no confiaba en ese otro hombre. Tampoco yo, estuvo de acuerdo Dawson. Quizá hubiera trabajado bien la mina, aunque no creo que se interesara por la aldea ni por sus habitantes. Eso mismo pensé yo. Estuvo de acuerdo el señor Grun. ¿Quién sigue? El conde de Winchester. Naturalmente.
Aquí está su expediente, dijo Dawson sacándolo de su escritorio. El último investigador que contratamos me parece excelente. Averigua cosas que a mí se me hubieran hecho imposibles. Le recomendé que me informara de todos los detalles, explicó el señor Grun en voz baja como si hablara consigo mismo. Dawson miraba el reloj que estaba sobre la chimenea apagada. En la oficina hacía frío, por lo que tanto él como el señor Grun tenían puestos sus abrigos. Espero que el conde no llegue tarde, comentó el segundo. Quiero irme a casa. ¿Se siente enfermo?, preguntó Dawson. Sí. ¿Le traigo las gotas?, ofreció Dawson. Hubo una pausa antes de que Rustus Grun respondiera. Por favor. Dawson abrió un cajón del escritorio y sacó un frasco. Con mucho cuidado puso 3 gotas en un vaso. Añadió un poco de agua y se lo ofreció a su jefe. Rustus Grun lo bebió. Entonces se recostó en su silla. En ese momento llamaron a la puerta exterior. Dawson metió la botella en el cajón. ¿Hago pasar a su señoría o lo hago esperar? Hágalo pasar, le ordenó el señor Grun. El conde entró en la oficina. En comparación con el marqués, su tez fresca y su cuerpo atlético lo hacían parecer como alguien de otro planeta. Buenas tardes, saludó al usurero. Se había quitado el sombrero al entrar en la oficina. El marqués, para demostrar su superioridad, lo había conservado. Siéntese, milord, invitó Rustus Grun. El conde lo obedeció y puso su sombrero de copa boca arriba sobre el piso junto a él. Le escribí, le comentó él después de aspirar profundo, porque me encuentro en serios problemas. El hombre a quien le hablaba no respondió y pareció hundirse en su escritorio. Pero al mismo tiempo observaba detenidamente al conde. Lo he intentado, dijo el conde. Le juro que he intentado todo para hacer que las cosas marchen, pero he fallado. Confieso que he fallado por completo. Rustus Grun no habló y él continuó. Las cosas se han complicado cada vez más y el año pasado resultó un desastre para todos los campesinos. Hizo una pausa para respirar y después continuó. El clima estuvo en contra de nosotros, las cosechas fueron malas y en los mercados no hubo la demanda esperada. Su voz se volvió áspera cuando continuó. Tengo entendido que están importando comida barata al país. A nuestros campesinos se les motivó para que cultivaran e invirtieran más dinero durante la guerra. Ahora a nadie le interesa y no hay trabajos para los hombres que salen del ejército. Soy consciente de todo eso, dijo el señor Grun. Sin embargo, es su señoría quien me interesa, y no la comunidad agraria en conjunto. Entonces seré honesto y le diré que me gasté hasta el último centavo que usted me prestó en tratar de levantar mi finca. Puede usted revisar las cuentas si lo desea y le aseguro que ni un centavo se gastó en diversiones. Aspiró profundo antes de proseguir. Rezo porque tengamos una buena temporada para los corderos este año. Pero las madres no han sido tan bien alimentadas como se debía y sin el alimento adecuado mis vacas tampoco darán leche. Apareció una nota de desesperación en la voz del conde mientras miraba a su interlocutor. Hizo un ademán muy elocuente con las manos antes de reclinarse hacia atrás, como si necesitara el apoyo de la silla. Hubo un largo silencio antes de que Rustus Grun expresara con su voz grave. Soy consciente de que su señoría me ha dicho exactamente la verdad. ¿Cómo lo sabe usted?, preguntó el conde. Tengo manera de saber casi todo, respondió el señor Grun. Sé que milord, personalmente se ha afanado mucho y que como les inspira respeto, los hombres que trabajan para su señoría han hecho lo mismo sin quejarse. Pero la lealtad no llena un estómago vacío. Eso lo pudimos comprobar en el ejército, espetó el conde. Rustus Grun asintió con la cabeza. Y como él no habló, el conde le recordó. Cuando usted respondió a mi carta me dijo que tenía una proposición que hacerme. Así es. Estuvo de acuerdo Rustus Grun, y quiero que la estudie con mucho cuidado. Usted sabe que yo haría cualquier cosa por ayudar a mi gente. Lo que yo le voy a sugerir, dijo el señor Grun, le permitirá reparar su casa, mejorar la finca, planear las cosechas adecuadas y aumentar sus ovejas y vacas. El conde se enderezó en su silla y miró al hombre que tenía ante sí. ¿De veras?, preguntó él sorprendido. ¿Cómo? Quizá le disguste lo que le voy a proponer y por supuesto queda en libertad para negarse, dijo Rustus Grun.
y seguir debiéndome las 20.000 libras. El conde se dio cuenta de la amenaza implícita, o accedía a lo que el usurero deseaba o no recibiría más dinero. También sabía que algún día, Dios sabía cómo, él tendría que pagarle el dinero que originalmente le pidiera prestado. Por un momento sintió miedo. De pronto, se dijo que si había sido capaz de enfrentarse a Napoleón, no iba a amedrentarse delante de Rustus Grun. Haciendo un esfuerzo logró decir: «Por supuesto que estoy dispuesto a escuchar cualquier cosa que usted me quiera proponer». «Lo que le propongo es muy sencillo», comentó Rustus Grun. «Le pido milord que se case con mi hija». Por un momento el mundo pareció detenerse y el reloj dejar de sonar. El conde miró con incredulidad al hombre que estaba al otro lado del escritorio, y, con una voz que sonó muy diferente a la suya, preguntó: «¿Dijo que me case con su hija?». «Exactamente», respondió Rustus Grun. «Permítame que le explique». El conde aún lo estaba mirando como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «Yo soy un hombre muy rico y tengo una sola hija que heredará cuanto poseo». Hubo una pausa muy larga antes que continuara. «Deseo verla casada con un hombre que no malgaste el dinero en cartas, vino y mujeres. Por eso me he fijado en su señoría como un posible yerno». El conde no podía creer lo que estaba escuchando. Por su mente pasó el recuerdo de que su familia databa desde antes de la época de la conquista normanda. El primer conde de Winchester recibió el título por su comportamiento brillante durante la batalla de Agincourt. Sus descendientes fueron servidores de todos los monarcas en turno y tanto su abuelo como su padre se distinguieron como militares. Su abuelo había sido uno de los generales más apreciados por Marlborough y su padre comandó la caballería doméstica. Sintió como si pudiera ver sus rostros mirándolo desde los retratos que pendían de las paredes de Ink. Junto a ellos estaban las bellas mujeres con las cuales se habían desposado y cuya sangre era tan linajuda como la de los Chester. Los retratos fueron pintados por los grandes artistas de sus épocas y él podía recordar sus rostros con toda claridad. Las condesas habían estado por encima de los horrores sórdidos de todas las épocas. Eran las madres de excelentes hijos. Todos ellos hombres bien parecidos como sus padres y damas bellas como sus madres. Se casaban siempre dentro de la nobleza. Una idea le golpeó de pronto. Si él introducía en la familia la sangre de la hija del hombre que estaba frente a él, aquello pudiera cambiar las características de la familia, mantenidas durante generaciones. Los hombres se tornarían oscuros en lugar de rubios, su carácter se volvería astuto en lugar de gentil, y desagradables en lugar de gratos. ¿Cómo puedo hacerlo? En el hombre de Dios, ¿cómo puedo hacerlo?, quiso preguntar él. No obstante, el autodominio que le habían enseñado desde que era un niño lo hizo permanecer en silencio. Sentía como si su cerebro diera vueltas y más vueltas. Le era imposible tomar una decisión, imposible responder. ¿Cómo podría casarme con su hija?, intentó preguntar. Entonces, mientras se horrorizaba ante la idea, en lugar de las caras de sus antepasados, en su mente surgieron las de los pensionados. Era muy consciente de que estos estaban muy delgados por la falta de alimentos y las penurias. Sabía que con sus ojos le rogaban que tuviera compasión de ellos. Y eran muchos. Su padre había sido un hombre muy acaudalado. Su casa era atendida al menos por 30 sirvientes. Había jardineros, cuidadores de los animales, carpinteros, albañiles, herreros, y otros que trabajaban en la casa grande. Recordaba que su padre le había dicho cuando él era un niño: «Cada viernes tenemos que pagar a cerca de 1000 personas». Cuando tú crezcas, Gard, comprenderás que somos un estado dentro de otro. Esta es nuestra gente y ni tú ni yo debemos abandonarla jamás. Era por ellos que él había acudido a Rustus Grun. Además, porque muchos de ellos tenían hijos que ahora habían regresado a sus casas después de combatir a los franceses. Algunos quedaron en el olvido, en tumbas cavadas deprisa y con solo una cruz de madera para indicar el lugar donde yacía un soldado. Ellos habían peleado para mantener libre a Inglaterra y ya no sufrirían. Pero ¿qué pasaría con sus hermanos, sus primos, sus amigos y sus contemporáneos? ¿Tendrían que morirse de hambre por la falta de fuentes de trabajo? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? ¿Qué voy a hacer?, se preguntó el conde con desesperación. Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo,
Él se puso de pie y caminó hacia la ventana. Hizo a un lado el trapo sucio que servía de cortina y miró hacia afuera. Ya anochecía y las sombras parecían siniestras. Un viejo pasó arrastrando los pies. Era obvio que luchaba contra el viento para mantenerse en pie. Hacía un gran esfuerzo para poner un pie delante del otro. Su ropa estaba raída y llevaba una bufanda alrededor del cuello en un esfuerzo por mantenerse caliente. Para el conde aquel hombre representaba todo cuanto estaba ocurriendo en su aldea y en su finca. Los viejos sufrían sin ser culpables de nada. Si podía salvarlos, ¿cómo negarse a hacerlo? Se dio la vuelta. Rustus Grun no se había movido, ni siquiera volvió la cabeza para seguirlo con la mirada, simplemente esperaba. El conde comprendió que no tenía alternativa. Muy bien, contestó por fin con voz dura. Me casaré con su hija.